Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fe Racional, un programa cuyo propósito es que comencemos a razonar nuestra fe. Mi nombre es David. Y yo soy Carlos. El día de hoy estaremos hablando por qué hay sufrimiento. Y me gustaba mucho que esto es como un tipo de continuación al episodio anterior, que nos disfrutamos muchísimo. Y hablamos sobre la indiferencia y nos centramos más en, ok, tenemos evidencias de que Dios no es indiferente, Sí, pero tal vez no abordamos tanto el tema del sufrimiento. Ok, si no es indiferente, entonces ¿por qué hay sufrimiento? Y siento que es una buena oportunidad para poder expandir más en este tema. Hay respuestas muy interesantes que queríamos tocar. sí, una pieza fundamental de este tema que vamos a ver hoy es no solo el sufrimiento, sino también el placer. Es decir, si Dios es bueno, ¿por qué no nos da una vida sin sufrimiento y llena de placeres? ¿Por qué Dios nos crea una utopía? Una utopía, un mundo perfecto donde no haya maldad, donde no haya dolor, donde no haya enfermedad, donde no haya sufrimiento. Un mundo perfecto donde todo sea puro placer. Un Edén, por decirlo así. Sí, Es decir, si Dios es bueno, ¿por qué no se le ocurre borrar toda la maldad en el mundo y darnos un mundo lleno de placeres? Y también yo creo que para entrar en materia de este tema, el día de hoy, es decir, al son de hoy nos encontramos con un montón de filosofías que son hedonistas. Y con hedonismo nos referimos a esa clase de sistema cultural en donde la mayor meta es perseguir el placer, es perseguir tu propia felicidad sin importar qué. Es decir, es perseguir el placer por encima de todo. Yo creo que nos hemos topado con una generación a la que se le ha enseñado que sigue tu corazón, sí. sigue los deseos de tu corazón, sigue tus instintos, tus impulsos, todo esto. Sí, Entonces, que te motiva a decir, tu verdad es la verdad. ajá. Que, como decía, seguí tu corazón. Y esto no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Uy, la Biblia te dice bueno, sobre toda cosa guardada, pues guarda Guarda tu tu corazón corazón. y la importancia que tiene. Entonces, darnos al desenfreno, a darle rienda suelta al Una vida corazón, de excesos. una vida de excesos, no es lo indicado. Me gustaba el ejemplo que ponías vos acá. El placer por sí solo no da sentido a la vida. Muchas personas con todo el placer material se sienten vacías. De nuevo, entramos el valor de la humanidad. Estábamos hablando en el episodio anterior que Dios no es indiferente, todo lo contrario, es tan bondadoso todo lo que ha hecho por nosotros. Y como estas filosofías hedonistas que mencionaban, es como todo lo contrario, el punto central soy yo y lo que yo quiera y lo que yo disfrute y lo que a mí me beneficie. Y, Buenísimo. y qué interesante de ver como gente que tiene esta perspectiva, que si Dios fuera tan bondadoso, así sería la vida. Como decía, sería una utopía y no habría sufrimiento y no habrían desiertos, no habrían malos momentos, no habrían decisiones difíciles. Y con lo que mencionas, o sea, acerca del placer y del sentido de la vida, yo creo que tener puro placer realmente le quita sentido a la vida. Y no es por un cliché de que, bueno, si tenés todo en bandeja de plata, pues no lo vas a valorar. Y es Ujú. cierto. Sí, Pero si nos ponemos a profundizar en esto, realmente creo que a todos nos ha pasado de que tenemos un día en donde hoy no hay compromisos, hoy no hay, qué sé yo, tareas pendientes de la universidad, del colegio, hoy, qué sé yo, me dieron libre en el trabajo y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces llega un momento en el que obviamente puedes disfrutarlo haciendo un hobby, si sí, tocas un claro. instrumento, pues ponerte a tocar tu instrumento, pero se te acaba todo y decís, ¿y ahora qué toca? ¿Qué sentido tiene tener tanto tiempo si no tengo nada que hacer con el tiempo? Y yo creo que sí le quita sentido a la vida, porque tenemos de ejemplo al rey Salomón. Ujú. Vos sabes que el rey Salomón escribe el libro de Proverbios. O sea, todos hemos leído Proverbios y si no han leído Proverbios, léanse Proverbios. Solo tiene 31 capítulos, uno para cada día del mes. Y realmente él habla con mucha sabiduría en Proverbios. Pero luego vemos más adelante Eclesiastés. Tal vez vemos un Salomón mucho más viejo, mucho más anciano, podría decirse, porque él Más habla, experimentado. un Salomón, como decís, más experimentado, porque vemos que habla desde la posición de un maestro.
a sus hijos, por ejemplo. Y él dice que él se dio rienda suelta con todo. Dice, le permití a mis ojos ver lo que quisieran, le permití a mi cuerpo hacer lo que quisiera. Eh, Creo que él menciona en un verso, dice, tuve esclavos yo les pedía que me construyeran algo y me lo construían. O sea, él tenía todo, todo en la palma de su mano. Y él concluye diciendo, la vida no tiene sentido. todo es vanidad. O sea, imagínense tenerlo todo. Ese hombre lo tenía todo. Y que vos concluyas, teniendo todo, la vida no tiene sentido. Todo es vanidad, como decías. La palabra que usan en hebreo es hebel. Todo es como humo. Todo es como perseguir el viento. Nada tiene sentido. Y vemos un Salomón que de repente sí empezó hablando con sabiduría, pero al final de su vida se torna algo depresivo. Sí. Sí, no sé si has pasado tal vez por un capítulo. Claro, y qué interesante lo que mencionabas del humo, porque se esfuma, es Se momentario, esfuma. se lo lleva el viento. Entonces, qué interesante ver esto, como decías, él se dio rienda suelta con los placeres y encontró que al final eso no le dio propósito. Con el ejemplo que daba, a veces uno tiene feriado, después de un rato de estar tan ocioso, uno queda como, Y ahora, hay que hacer algo, ¿no? Porque, ¿qué hay, pues? Y qué interesante fue empezar como con la antítesis del sufrimiento, sí, sí, sí. que sería el El placer, placer. que sería, como decía, la utopía. Entonces, parece que hasta cierto punto el sufrimiento tiene un propósito, el sufrimiento tiene una finalidad. No estaba, el sufrimiento puede tener un propósito, como el crecimiento personal, la compasión y la búsqueda de lo trascendente. Te mencionaba yo antes de que empezáramos que muchas veces es difícil para uno vestir al que está desnudo si uno estaba en esa Si situación. vos no has pasado frío. Correcto, entonces tal vez yo que no me ha tocado estar en situación de calle, me es demasiado fácil, y lo digo de una manera negativa, ¿no? Me es demasiado fácil solo ignorar a la persona que está pidiendo dinero en un semáforo, pero aquel que ha salido de esa situación tiene un corazón lleno de compasión, que se apiada de ellos, Con ¿me mucha más entiendes? facilidad. O sea, Ujú. si vos pasaste, como decís, un mal momento, pues me gusta una frase que aprendí hace como unos 3 años y medio, que se me quedó en el corazón y pues intento repetirla. Y es que dice que tus heridas van a sanar a otros. Y obviamente suena como, pucha, o sea, ¿a qué costo? Ujú. O sea, Señor, me herís a mí para que yo pueda sanar a otros. Y uno pensaría, qué injusto. Pero realmente Dios tiene propósitos mayores muchas veces y creo que todos aquí, todos hemos sido testigos de eso. Testigos de que muchas cosas que vos sufriste, pues, pues realmente no fueron en vano y serían en vano si olvidas que sucedieron. Porque muchas veces el ser humano tenemos esa cualidad que olvidamos. Ujú. Entonces pasaste una mala temporada y de repente pues ves a alguien en esa misma mala temporada y se te olvidó que vos pasaste por eso. Entonces venís y sos indiferente. Entonces de nada sirvió el sufrimiento y muchas Claro. veces creo que tal vez no salimos del mismo desierto por ser tan olvidadizos. Sí, y me gusta, la Biblia nos menciona, tal vez vos te acordás del libro, que nos motiva a no señalar que cuando caiga un hermano, nosotros que somos espirituales, habíamos a levantarlo, no Sí, sea está en que, una de las cartas de Pablo. sí, que no sea que nosotros caigamos en el mismo pecado más adelante. Sí, Siento que se enlaza esto, porque si ya viviste una situación similar, tal vez te es más fácil darle consuelo a esa persona. Por ejemplo, si yo tengo una amiga que pierde a su mamá, claro, yo le puedo dar palabras de consuelo, yo le puedo decir, el Señor va a estar contigo aquí y allá, pero yo tengo a mi mamá, yo regreso a mi casa y voy y abrazo a y mi ahí está mamá. tu mamá. No es lo mismo a que alguien que ya pasó por esa misma pérdida le dé palabras de consuelo, le pueda decir de corazón, pues Yo yo sé lo que vos estás sé lo que pasando. está sintiendo, yo estuve ahí y yo salí de ahí, el Señor me dio consuelo, la vida no terminó y es una experiencia totalmente distinta, pues, Sí, poder reflejar a Cristo realmente, porque Él nos dio al Espíritu Santo como consolador. sí. Entonces, qué bonito que esa función del Espíritu Santo se vea trabajada a través de nosotros. O sea, Dios de repente usa ese mal y al final, pues lo que el enemigo pensaba que era para mal, Dios lo usa para bien. Y obviamente, como el ejemplo que vos ponías de una pérdida, esa persona, al saber que vos tuviste esa pérdida,
y te mira bien, y te mira todavía, o sea, siempre avanzando, sí, pues esa persona pues dice, pues este pasó lo ujú, mismo que yo estoy pasando ahorita y significa que yo puedo avanzar, sí, significa que yo puedo seguir. Pero cuando vemos a nuestro alrededor y vemos un mundo con sufrimiento, un mundo que muchas veces se mira como en caos, que es un ejemplo que poníamos, que es Habacuc. Habacuc dice que él cuestiona a Dios y dice, bueno, Señor, ¿por qué me permitís ver el sufrimiento del mundo? Por qué dejas que yo sea espectador? Y él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo el mal sobre la tierra? Y todos nos hemos hecho esa pregunta, Señor, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué lo permitís? Y al final lo que vamos desarrollando a partir de todo esto es que muchas veces Dios permite heridas para que vos seas cura, la sanación de eso. Y yo creo que me parece increíble porque los propósitos de Dios son mayores. sí, y lo que hemos mencionado varias veces, Él está tan por encima de nosotros Sí, y al final, y su palabra nos lo dice, todo va a obrar para bien. sí, Entonces, es difícil, todavía se queda conmigo lo que mencionábamos del rabino Kushner, el episodio anterior, que tal vez indignado de esta realidad, sí. dijo, no, yo prefiero creer en un Dios que llora cuando yo lloro, Es, que es impotente ante la situación, que creer en un Dios omnipotente que no actúa, o sea, que es parcialmente poderoso. poderoso. Sí, entonces, qué fuerte verlo desde esta perspectiva, pues, que tal vez siendo demasiado empáticos, queremos traer abajo a Dios. Decir, bueno, no hace sentido, si Él Traerlo a nuestro realmente, plano. correcto. Decir, bueno, si realmente es bondadoso y si realmente Dios es amor y si realmente es todopoderoso, ¿por qué permite todas estas cosas? ¿Por qué permite todas esas cosas? Y me gusta muchas veces en este episodio, bueno, en los episodios que hacemos, tal vez dar el ejemplo de si una persona tuviera tanto poder, ponernos, ¿qué pasaría si uno de nosotros estuviera en la silla de Dios? No sabemos porque no lo podemos entender, pero suena interesante que estas personas digan como, bueno, Dios debería actuar, o Dios debería evitar tal cosa. Y y siento yo que es interesante, una afirmación interesante, porque no sabes qué es estar en esa posición. Sí. No puede, jamás vas a poder tener el entendimiento que él tiene, el conocimiento que él tiene. Y esto del sufrimiento, el sufrimiento, estamos hablando más de sufrimiento personal, pero me gusta la teodicea, que es explicar cómo existe un Dios bondadoso y un mundo malvado al mismo tiempo. Y ya hemos mencionado a San Agustín, él decía que Dios en su perfecta justicia, Sí. prefería sacar bien de un mal que eliminar el mal por completo. Que siento que es un buen resumen de lo que hemos estado hablando, pues. Eliminar el mal por completo, vivir en esta utopía, como vos decías, ¿qué valor nos daría? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien si todos estamos bien? Sí. ¿Cómo podríamos reflejar el amor de Cristo si todo es perfecto? Entonces, claro, podemos ver al final de Apocalipsis, cielos nuevos, tierra nueva, y vamos a estar en comunión con el Padre, pero ahora hay que aprovechar que tenemos la oportunidad de ser reflejo de Cristo. Sí. Podemos ser la luz en la oscuridad. Muchas veces, o sea, hay muchas personas que llegan a la conclusión de que no, realmente no hay un Dios o Dios no es bueno y por eso tengo resentimiento contra Dios porque piensan que la ausencia del placer en sus vidas y la presencia del sufrimiento es un argumento suficiente para pensar que Dios no es real o que Dios no es bondadoso, pero realmente la ausencia de placer en tu vida y la presencia de sufrimiento no tiene por qué significar inexistencia de Dios, Correcto. sino que eso implica, no implica la no existencia de Dios, sino que implica la existencia de un Dios que en un mundo atascado de maldad y lleno de corrupción, lleno de dolor, lleno de corazones heridos, almas rotas, pues en un mundo así Dios puede mostrar su bondad. Entonces, como decía, Dios prefiere mostrar su bondad en un mundo que muchas veces le da la espalda. Y muchas veces nosotros, es decir, decidimos
muy conscientes de lo que estamos haciendo, tal vez decir, bueno, la verdad es que sí, yo sé que hay un Dios, pero yo prefiero seguir el placer. Y cambiamos las cosas eternas por placeres momentáneos. Y muchas veces contristamos el corazón de Dios de esa forma. Sí. Imagínate qué, qué cosa tan extraordinaria que Dios pues nos da esa cualidad de poder contristarlo a Él cuando de repente actuamos de forma que no le agrada. Y yo te decía esto no porque Dios sea débil, sino al contrario, siendo el ser más poderoso que existe, la fuente del conocimiento, la fuente de todo lo que hay, Él, a pesar de que es todopoderoso, Él también tiene emociones. Y ahí es cuando entra su forma en el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, en vos, queriéndote guiar, queriéndote consolar, y al mismo tiempo depende de nosotros dejarnos consolar, dejarnos Claro, guiar, ujú. dejarnos eh, que Él sea el que nos diga, mira, es por la derecha, o no te vayas por la izquierda porque te va a ir mal, pero nosotros mismos decidimos por nuestro placer. Claro, y me gustaba porque eso se puede enlazar con lo que estuvimos hablando del libre albedrío, porque me gustaba un ejemplo que daba un muchacho cuando él se hicieron una pregunta similar, que por qué Dios permite la violencia, que es culpa de Dios toda la maldad. Él daba un ejemplo, decía, pues yo tengo mi mano que me dio el Señor, Sí, Dios me creó, yo tengo mi mano, yo puedo decidir si con esta mano saludo a alguien o si la vuelvo un puño para golpear a alguien. sí, Y yo no tengo derecho a decir, bueno, Dios, es culpa de Dios que yo te haya golpeado, porque yo tomé la decisión conscientemente. wow. Entonces, es bien interesante cómo no todo el mal se lo podemos solo atribuir a Dios, así No, sencillo. y queremos que Él sea el que Correcto. responda por el mal que nosotros hacemos. Correcto, entonces es parte de lo que hablábamos, la decisión que tenemos de amarlo o no amarlo es la decisión que tenemos de seguirlo, seguir su ejemplo o hacer todo lo contrario. Sí. Entonces, el mismo libre albedrío que nos da la oportunidad de amarlo genuinamente, nos da la oportunidad de, lamentablemente, hacerle un mal a alguien. Sí, y obviamente Dios no se muestra de forma impositiva, pero sí hay evidencia de que Él se hace ver, se hace evidente, que es lo que hemos mencionado, que la creación hace evidente lo invisible de Dios a través de lo visible de la creación, y de que hay, vea, la existencia misma del universo es un milagro, es improbable porque hay algo, es decir, porque hay algo en vez de nada. Eso ya es un milagro. Sí, Es un milagro a gran escala. Es un milagro en el que todos vivimos. Es un milagro en el que todos vivimos, ya sea agnósticos, ateos, cristianos, musulmanes, de todos lados, pero es un milagro en el que todos vivimos pensar, ¿por qué hay algo en vez de nada? Y obviamente entramos de que Dios es un Dios personal, es un Dios consciente porque Él decidió crear. Esto no tenía por qué haber sido así. claro, Él decidió crear. Es decir, eso ya es un gran milagro, hablando sí. de los milagros. Me gustaba lo que decía, es un Dios personal, porque sí, escuchamos milagros y pensamos ciegos que ven, personas en silla de ruedas que ponen de pie, y claro que son milagros, los son y son milagros bellos, pero a veces dejamos pasar muchos milagros que tal vez consideramos un poco más pequeños. Sí, El hecho de que hoy nos hayamos levantado, que podamos respirar, es un milagro. Mucha gente no tuvo ese milagro, ¿eh? No tuvo esa opción. Y qué interesante verlo, un Dios personal que obra milagros en nuestras vidas. Entonces, tenemos, a ver, ¿cómo explico esto? Está bien interesante con lo de nuestro libre albedrío. sí, Tenemos la decisión de seguirlo, no seguirlo, y esta libertad nos da la opción de amarlo genuinamente. sí, Amarlo genuinamente, tener una relación con Él, y al tener una relación con Él nos podemos permitir que Él se manifieste a través de nuestras vidas sí, en milagros pequeños como, bueno, pequeños, que dejamos pasar, a veces no nos fijamos en ellos, y en milagros más grandes. Muchas veces, bueno, cuántos testimonios hemos escuchado de cosas desde gente que no pensó que iba a tener un aumento, ahora lo tiene, que tuvo un mejor trabajo, gente gente que que, no podía tener un bebé. correcto, y luego gente que tuvo sanidades milagrosas. Entonces, es interesante ver que Dios a veces permite el sufrimiento, a veces permite situaciones difíciles para a través de esas situaciones mostrarse. Fíjate que ahorita que mencionaste eso, o sea, uno pensaría, qué barbaridad, qué cruel.
Ujú. o sea, permitir sufrimiento para poder mostrarse, pero me hace recordar, eh, o sea, cuando hablamos de Lázaro en la Biblia y de que pasaron 4 días, o sea, ¿vos te imaginas el dolor de sus hermanas, de Ujú. Marta y María? Decir, bueno, que le dijeron y le Sí, reclamaron, Señor, si hubieras estado aquí, mi mi hermano no hermano no habría hubiera. muerto. Sabemos que lo podrías haber sanado solo con decir tu palabra, ¿por qué no lo hiciste? Y uno pensaría, qué cruel, ¿por qué les hace pasar todo esto? Pero al final uno se da cuenta que era para que la gloria de Dios se Se manifestara. manifestara. Y otro que me encanta es acerca de aquel ciego que vienen, los que están alrededor y le preguntan a Jesús, bueno, Jesús, ¿esto es debido al pecado de él O de sus padres. o al pecado de sus padres? Por qué dicen de sus padres? Bueno, porque él nació así, Ujú. él nació ciego. Y obviamente no podría haber sido pecado de él porque él Así nació. así nació. Entonces ellos pensaron, bueno, es lógico, ¿va? O al menos esa era la teología de aquel tiempo. Si vos Sí, hacías cosas buenas, pues te venían cosas buenas. Si hacías y pecabas y hacías cosas malas, pues venían cosas malas. sí, Entonces, pero Dios nos da como una pista de cómo funcionan las cosas en su reino. Y Él dice, Él no nació así ni por su pecado, ni por el pecado de sus padres, sino para que se manifestara la manifestarse. gloria de Dios en su vida. Y no, o sea, es bien difícil entenderlo y que te cuadre en la cabeza. O sea, este hombre nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara. Y me parece que podemos indagar en eso porque muchas veces Dios tiene propósitos mayores que no entendemos en nuestras vidas. De repente hay noches en donde no puedes dormir y te preguntas, ¿dónde está Dios? Eh, Hay noches en las que estás solo y preguntas, ¿dónde está? Hay noches, bueno, hay días en los que puedes estar acompañado de un montón de personas y aún así sentirte solo porque solo vos sabes cómo te sentís, pero Dios también sabe cómo te sentís. Entonces, al final yo creo que queda más que claro de que muchas cosas que Dios permite en nuestra vida al final es con un plan mayor. Y esa es nuestra esperanza. Y Sí, sabes qué, Eh, esa esperanza que el mundo no tiene, que el mundo prefiere no tener, prefieren correr con eso de, no, la verdad es que no hay un Dios y si lo hay es malvado o ujú. es indiferente. Pero nosotros tenemos la esperanza de decir, este sufrimiento que estoy viviendo ahora no se compara con la Con la gloria gloria. mayor que Ujú. voy a vivir. Y Pablo nos habla de esto mucho porque acuérdate que él estuvo en cárceles, estuvo siendo latigado, fue apedreado, eh, lo golpearon casi hasta la muerte, pero él dijo, este sufrimiento viene una gloria Sí, futura a partir de este sufrimiento. sí, qué interesante. Me gustaba el ejemplo de Lázaro. O sea, imagínate la gente que presenció eso. Sí, O sea, el shock que tuvieron que tener y cómo eso les cambió la vida, porque Jesús hacía sanidades y, o sea, es mucho más impresionante el hecho de que él haya levantado a un muerto, ya estaba atado, ya estaba, ya, o sea, ya hasta ahí llegó, que una sanidad, que claro, es un milagro, pero ya Jesús tenía fama de sanar, ya sí. tenía fama de sanidades, de milagros, pero levantar a alguien de entre los muertos, me imagino a alguien que vio el milagro. Jesús es el Señor, así de sencillo. Y como decía, muchas veces las situaciones de nuestras vidas se pueden ver difíciles, podemos no entenderlas, podemos creer que Dios no está con nosotros, nos podemos sentir solos, pero todo era para bien. Y qué bonito, como cristianos tenemos esa esperanza que el mundo no tiene. El mundo, pues, ¿qué les queda creer en el karma? Le- que ellos solos se tienen que sacar de las situaciones Que vos difíciles. tenés el rumbo de tu vida y vos definís Ajá, el destino. correcto, que el destino. Pero nosotros tenemos una fe en el Señor. Una Y, fe y que tiene ujú, razón de ser. tiene razón de ser. Hemos mencionado bastante la palabra, el consejo que nos ha dado la palabra. En la palabra del Señor podemos encontrar este consuelo de que sabemos Sí, que no hay causa perdida, sí, así es. no hay cosa que suceda solo por suceder, no es en vano. Siempre va a llegar la gloria que de Dios a través de esas situaciones difíciles. Siempre Dios se hace ver. O sea, Siempre Dios es. en medio de la tormenta, en medio de todo lo que podamos pasar, de los sufrimientos, de padecer, Dios siempre se hace ver. Y yo creo que me gustaría cerrar con un punto que escuché una vez que me cambió para siempre la perspectiva acerca del sufrimiento.
que decía que, bueno, en el cielo o en la eternidad vamos a tener la oportunidad de adorar a Dios, donde no habrá, como lo dice Apocalipsis, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más luto, no habrá más noche, no habrá más aflicción, o sea, toda lágrima será quitada, o sea, el Señor mismo va a ser la luz de todos. Pero esa persona que yo escuchaba decía, pero aquí en la tierra tenemos la oportunidad de adorar a Dios a pesar del sufrimiento, Ujú, cosa que en la eternidad no vas a poder claro, hacer. Entonces él decía, lo valioso de tu adoración, o sea, adoración no solo me refiero a cantar, a ministrar, a claro. un culto, no, me refiero a tu estilo de vida. Lo valioso de tu estilo de vida que honre a Dios a pesar del sufrimiento, eso es un tesoro Sí, claro, en el me encanta. corazón de Dios que no vas a poder hacer y lograr en la eternidad. Ujú. Entonces ahora que paso sufrimiento en algún aspecto de mi vida o algún dolor, digo, Dios me está dando la oportunidad de adorarle a pesar de mi dolor, a pesar de mis Darle heridas, una mejor adoración todavía. darle una adoración mucho más valiosa. Sí, Entonces yo creo que podemos concluir en eso y pensar en esto, Dios se revela lo suficiente para quien desee verlo, pero deja espacio para que la fe sea una elección y no una imposición. sí, me encanta. De nuevo, un episodio bien distinto. Sí, bastante Cada diferente. episodio, últimamente cada episodio tiene su gracia. Tal vez esta vez no trajimos teólogos, no trajimos filósofos, no trajimos estudios, no trajimos estadística, no les traemos una fórmula de que por cada sufrimiento hay dos bendiciones, no. Tal vez solo abarcar esta pregunta difícil, una pregunta difícil realmente. Eh, es algo que hemos estado recalcando en todos los episodios. Si nosotros pudiéramos entender a Dios, Él no sería Dios. Él está muy por encima y lo que tenemos pues es su palabra, creer en sus promesas, aferrarnos en esto, saber que viene una gloria mayor, Sí, que Dios puede usar nuestra vida para bendecir a los demás, podemos ser la cura de la enfermedad que ya cruzamos. sí. Y al final, o sea, a pesar de que sabemos que no lo podemos entender o no nos quedamos con un Dios de los huecos de decir, bueno, como no lo entiendo, simplemente pues es Dios, Ujú. sino de decir, a pesar de que no lo entiendo en su totalidad, Dios me da evidencia y razones para creer en Él, que eso es lo hermoso y la base de todo esto, porque no nos quedamos de brazos cruzados, decir, no lo entiendo, así es, sino decir, a pesar de que no lo entiendo, como decís vos, yo creo que Dios es real porque me ha dado razones suficientes para creer que Él Claro. es real, que Dios está conmigo a pesar de mi sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar del luto, que Dios se hace presente. Sí, qué hermoso. Entonces, esto fue el episodio de hoy. Queremos motivar a esta búsqueda constante, en intentar entender al Señor hasta donde podamos, tener una relación con Él. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vamos a estar haciendo más preguntas más complicadas Sí, y espero mucho. que puedas seguir acompañándonos. Nos vemos. Nos vemos.